¿Cuántas veces recuerdan leer en las Escrituras que cuando los hijos de Israel se alejaban de Dios, Él invariablemente venía a ellos y sus primeras palabras eran: recuerden? En Isaías capítulo 46, Dios está hablando con los hijos de Israel, y esto es lo que Él dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho, haré que se cumpla. Lo que he planeado, lo realizaré. Este es uno de esos versículos que me arrojaron dentro de un gran capullo. Bien podría ser uno de los capullos más grandes en que he estado. Pero fue luchando contra esto que Dios aparece en su palabra como alguien que tiene el control. La palabra es soberana. Y creo que una de las razones por las que tuve muchas inquietudes con esto y las razones de que el capullo fuera tan grande, no fue porque no entendiera lo que se me estaba diciendo al contemplar el rostro de Dios, sino por lo que se me reveló. Y la razón por la que tuve inquietudes con esto fue sobre todo que estaba tan lleno de orgullo y tan lleno de un deseo de tener el control de mí mismo, que fue muy difícil para mí luchar con la realidad de que Dios es el que tenía el control absoluto. Y así aquí leemos en Isaías 46 que Dios dice que es Él quien está cumpliendo su propósito y Él está llevando a cabo un plan. Lo que he planeado, lo realizaré. Bien, de ese plan es de lo que hablaremos hoy, y es un plan que en realidad es un complemento de lo que leímos en Gálatas capítulo 4. Escuchen esto. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Recuerdan cuando hablábamos sobre la respuesta a la pregunta ¿quién es el hombre? Y tuvimos que entender que el hombre ha pasado por varios estados. Y en ese estado en el que estábamos caídos, no teníamos ninguna salida excepto morir. Y eso nos dejaba en un estado eterno, separados de Dios para siempre. Pero el plan de Dios ya en marcha, empezando en el paraíso desde el tiempo de la caída, desde el principio de ese plan fueron revelados a través de las Escrituras hasta que lleguemos al punto donde la Escritura dice en el Gálatas 4, cuando el tiempo era el correcto, Dios actuó. No es que Él no hubiese estado actuando a través del tiempo, pero en ese momento, ese gran momento en el que Dios actuó en tiempo y en espacio, y se hizo hombre, para redimir a los que se habían perdido. Bien, esto nos pone cara a cara con un Dios quien está a cargo y con lo que vamos a estar luchando hoy. Es si en verdad queremos o no que Él esté a cargo. Así que vamos a echar una ojeada a este plan de Dios y la promesa que Dios cumplió y en cómo esto tiene que ver con el lugar a donde vamos a dirigirnos. ¿Quieren saber a dónde? Sí. Bueno, ahora vamos a dirigirnos al noroeste y vamos a construir el pilar final. Historia. Antes necesito hacerles una pequeña prueba, porque yo necesito que estén alertas y listos y quiero cerciorarme antes de empezar este recorrido
que todos estén en la misma sintonía. Empezaré con un pequeño examen. No es tan difícil, no estoy tratando de engañarles, solo quiero cerciorarme de que estamos todos juntos. ¿Ok? Empecemos con esto. Jay, ¿qué es eso? Parece la hora. Parece la hora. Y lo es. No trato de hacer trucos. Son las 8:59. Ya pasó un poco de las 8:59 esta mañana, pero es en verdad la hora. Ahora lo cambiaré levemente. ¿Qué es eso? David, ¿qué es eso? Una fecha. Una fecha, un año. Es cierto. ¿Hay algo significativo acerca de ese año? ¿1859? ¿Saben algo significativo de ese año? Willy, ¿qué es? Que 101 años después vine al mundo. ¡Ah! A eso lo hace muy significativo. Es una fecha muy significativa. Haré una pausa en medio de nuestro examen para comprobar si reconocen algo significativo acerca de esta fecha. Es la única fecha que les pido memorizar a mis alumnos del seminario. Es el año en que el origen de las especies fue escrito. Un evento grandioso. No solo en la vida de esta nación, sino en la vida del mundo. 1859, claro, estabas en lo cierto, ¿ok? Pero eso fue solo el calentamiento. Estamos listos para el gran examen. ¿Qué es esto? El número uno. uno. El 1, eso es cierto. Jason, ¿lo vio usted como un 1? Sí, señor. ¿Cómo sabe que eso es un 1? Por las clases de aritmética cuando era un niño pequeño. Ok, excelente. En alguna parte de su pasado les enseñaron que un símbolo similar a ese lo reconozcan como el número 1. Correcto. Es cierto, está bien. Y supongo que todos lo vieron así. Así que, ¿cuál es este? 11. ¿Lena lo vio como un 11? Lo vi. Qué bueno, estoy impresionado y orgulloso. ¿Cómo sabe que es un 11? Me lo enseñaron. En Sí, algún momento en su exactamente. pasado le enseñaron que cuando viera esos dígitos juntos, porque no los vio como un 1-1, ¿sí? No, no lo No, vi. los vio como un 11. Por su proximidad sabe que estas son las decenas y estas las unidades. Es un 11, muy bien. Bien. ¿Qué es esto? 911. 911. Eso es extraño, ¿no lo es? Porque cuando estaba en la escuela, si el maestro hubiera puesto en el pizarrón y alguien en la clase hubiera dicho como gran 911, todos nos hubiéramos reído de él. ¿Por qué? Porque es 911. Pero en nuestra cultura les garantizo que si lo ven en una cartelera, nadie lo vería y diría, ¿por qué alguien puso 911 en una cartelera? No, porque lo vemos como un número de emergencia, ¿no es así? Eso es correcto. ¿Cómo es que una cultura va de repente del 911 al 911? Eso nos enseñaron. Y estos números significan algo totalmente diferente, ¿o no es así? Aquí está el meollo. Porque vamos a hablar acerca de la historia y también sobre el pasado, y hasta cierto punto hablaremos respecto al tiempo. Habría que hacer un recorrido más largo para hablar sobre los elementos del tiempo. Nos vamos a concentrar sobre todo en el asunto de la historia, pero veamos nuestras definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el futuro? ¿Cómo defines el pasado, Carolina? Los sucesos que pasaron antes. Bien, lo que ya ha pasado. Es cierto, no trato de engañarlos. Lo que ya ha sucedido. ¿Qué es el futuro? Los hechos que no han pasado. Eventos que todavía no pasan. ¿Cuál es la definición del presente? Lo que Lo está que está pasando pasando ahora. ahora mismo. mismo. Sí, es lo que está pasando ahora. Escuchen, les estoy preguntando la definición del pasado, ahora, en el presente. No. No, ya está en el pasado. Les pido la definición del futuro ahora mismo. No, porque está también en No, el porque ya pasado. está en el pasado. Igual que esta declaración, y aquella otra, y aquella otra. El presente es muy sutil. El paso de un solo nanosegundo convierte al futuro en el pasado. Ahora, la razón por la que es importante tenerlo presente es por un principio que me gustaría que examináramos. Lo que creen en el presente es determinado por el pasado. Esto no es un producto de la nueva era.
Lo que creen en el presente lo determina el pasado. No voltean a ver el pizarrón y al instante de la nada dicen, ese es un uno. Ex nihilo de la nada, eso es un uno. No, ya saben que eso es un uno. ¿Entienden lo que significa? A causa del pasado. Eso nos puede ayudar a entender por qué Dios continúa viendo a su pueblo y dice, recuerden. Ahora, esto nos lleva a reconocer y comenzar a entender que si este principio es verdad, podríamos esperar que esto llamado historia ahora sea extremadamente crítico e importante. Les daré un ejemplo. Veamos el pacto del Mayflower. Nosotros cuyos nombres están escritos abajo, habiendo emprendido una travesía para plantar la primera colonia. Examinémoslo un segundo. ¿Eso es en verdad lo que el pacto del Mayflower dice? Nosotros cuyos nombres están escritos abajo, habiendo emprendido una travesía para plantar la primera colonia, es igual a lo que hallarán tal vez en cualquier liceo hoy día. Pero hay una parte que ha sido borrada. Vamos a ver. En el nombre de Dios, amén. Nosotros cuyos nombres están escritos abajo, habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, una travesía para plantar la primera colonia. ¿Qué es lo que falta? Dios. Falta Dios. Falta Dios. Y su propósito para venir se pierde. ¿Por qué vinieron? Para la gloria de Dios y el progreso de la fe cristiana. ¿Importa si solo se le quitan unas pocas palabras a la historia? ¿En realidad se está reescribiendo? Solo omitimos unas cuantas cosas. ¿Tendrá alguna clase de efecto en un niño que está leyendo sobre los peregrinos? ¿O que simplemente se extraiga algo sobre Dios o de su objetivo para venir, si es un propósito religioso? Seguramente sí. Si puedo cambiar su contexto histórico, puedo cambiar la forma en que usted percibe el presente. Este es el poder del revisionismo histórico. Y por eso este recorrido nos lleva a un lugar que es sumamente crítico. Vitalmente crítico. Ahora, esto no es nuevo. El revisionismo histórico no es del todo nuevo. Ha habido mentiras en la historia desde su comienzo. ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de la serpiente? ¿En verdad lo dijo Dios? En verdad lo dijo Dios. ¿Qué es esa declaración? ¿Es una declaración sobre qué? El pasado. El pasado. Desde el mero principio, hay una declaración histórica, revisionista e importante sobre el pasado. ¿Importa esto? ¿Importa si simplemente reescribimos la historia desde el principio? Si decimos, no, tú no fuiste hecho a la imagen de Dios. Tú no eres imago Deo. Solo eres imago engrudo. ¿Hay alguna diferencia? Ya hemos juzgado esa diferencia, ¿o no? Hemos visto el impacto de lo que sucede cuando se reescribe esa historia. Ha habido mentiras acerca de la caída, la vida de Jesús, su muerte. Pero ¿saben qué? No pasó mucho para que la mentira relacionada a la resurrección de Jesucristo estuviera bajo ataque. ¿Recuerdan lo que ocurrió? Les voy a leer esto. Mateo capítulo 28. En ese momento, las mujeres ya habían visto al Cristo resucitado. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Recuerdan que los guardias presenciaron algo dramático. Había un terremoto, esa piedra inmensa había sido removida. Habían sido puestos para guardar el sepulcro. Guardias romanos, bajo pena de muerte,
para que nada pasara. Y ahora se van, lo que es interesante. E informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que, mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión que sigue circulando entre los judíos. ¿Qué les dijeron? Una mentira. Cierto, una mentira. Y a propósito, ¿qué es una mentira? El revisionismo histórico, ¿no lo es? ¿No es eso lo que es? Sí. Yo no rompí la lámpara, mamá. ¿Qué está haciendo? Tratando de reordenar la historia si usted lo hizo. Y así volvemos a Mateo 28. La instrucción a los guardias fue: reescriban la historia, sé lo que vieron, pero reordenen la historia. Y digan esa narrativa revisionista, histórica, a todo el pueblo. Así que la idea del revisionismo histórico no es nueva. Empezó en el paraíso y continúa hoy. Porque si se reescribe el pasado, se puede hacer creer lo que se quiera en el presente. Es muy difícil hacerle creer a alguien algo que usted desee en el presente sin reescribir la historia. Esta es un área crítica. Ahora, Lina, ¿Sí? ¿cree usted en Platón? ¿El personaje Platón? No me refiero a creer en él como diríamos creer en Jesús. Lo que digo es, ¿usted cree que Platón vivió? Sí. Bien. ¿Ha oído de alguna persona que haya despertado en la noche luchando con la pregunta de si Platón alguna vez en verdad existió? Yo nunca he oído a nadie. ¿Y tú, Joshua? No. Cuando me referí a Platón, en el recorrido pasado o en el anterior a ese, sean honestos conmigo. ¿Alguno de ustedes, cuando mencioné a Platón, alguno dijo: ah, dudo que Platón haya existido? No, todos aceptamos que él vivió, ¿correcto? Aquí tengo el libro, 5 grandes diálogos por Platón. Dudo que alguien lo haya abierto y diga: no sé, dudo que Platón haya dicho en verdad esto. ¿Por qué será que el único libro que ha estado bajo gran ataque en términos de si es o no en realidad correcto es este libro aquí? Me pregunto por qué. Ya hemos hablado del por qué. Ahora, quiero que entiendan que tenemos una cantidad enorme de evidencia histórica que apoya lo que tenemos y del documento histórico que la Escritura nos está dando. Vean las obras antiguas que existen hoy y lo que quiero que hagan es comparar los manuscritos más viejos de cada una. Veamos uno, la Ilíada de Homero. Es el manuscrito más antiguo que tenemos. Asumamos que Homero escribe su Ilíada en esta fecha. El manuscrito más viejo que tenemos es uno que fue escrito 500 años después de que Homero escribiera la Ilíada. ¿Están conmigo? Ok. Julio César. El manuscrito más viejo que hay es uno que fue escrito 1000 años después de César. Eso sería como decir que lo que decimos hoy aquí, las palabras que decimos y hablamos aquí hoy, a 2000 años de ahora, lo único que tendrá la gente, lo más antiguo que la gente tendrá para averiguar si dijimos o no lo que dijimos aquí, es un documento que fue escrito hace 1000 años. ¿Están conmigo? ¿Comprenden? La historia de Plinio, 750 años. 1300 años. 1300. Miremos el Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos? 25 años. Solo 25 años al primero y más antiguo documento que hay. Es muy significativo. Miremos otro aspecto. ¿Qué tal el número de manuscritos que existen? Volvamos a la misma lista.
hay 643 manuscritos de la Ilíada de Homero. Son muchos. Julio César, 10. Plinio, 7. 8. ¿Qué tenemos del Nuevo Testamento? Tenemos 5,000 manuscritos en griego, 19,000 en otros idiomas que no es el griego, más de 24,000 manuscritos. Cuando en las Escrituras, hablando sobre el Nuevo Testamento, se dejan a un lado los otros documentos antiguos, los cuales nadie cuestiona. Tenemos manuscritos que están tan cerca y son muchos en comparación. ¿Por qué entonces a ustedes y a mí y a la gente a nuestro alrededor se nos hace creer que no hay que confiar en que sea históricamente exacto? Hay una gran cantidad de revisionismo histórico ahora y hay una razón para ello. Hay un objetivo detrás del revisionismo. Orwell, a quien no citaríamos normalmente, dijo: aquel que controla el pasado, controla el futuro. Marx entendía bien el principio. Él dijo: un pueblo sin legado es fácilmente persuadido. ¿Por qué? Porque él sabía que si pudiera llegar y reescribir la historia de un pueblo, cambiaría lo que creen en el presente. Dios nos dio un mandamiento para recordar. ¿Recuerdan cuando los hijos de Israel cruzaban el río Jordán? Dios les dio un mandato extraño. ¿Recuerdan cuál fue? Los sacerdotes todavía estaban en el río y Dios le dio una orden a un miembro de cada tribu. Hacer una piedra. Les pidió bajar al río, recoger una piedra y ¿qué hacer? Apilarlas. Apilarlas en la otra orilla del río Jordán. ¿Por qué, Joshua? Así recordarían por todo lo que pasaron. Ellos lo recordarían. Eran piedras conmemorativas que Dios les dio para construir, apiladas ahora, para que cuando sus hijos preguntaran: papá, ¿para qué están esas piedras aquí? Déjenme recordarles para qué Dios nos las dio. Son conmemorativas. Bien, ¿cuán bien lo hicieron? Solo hay que ir al siguiente libro. En Jueces capítulo 2. Empezando en el versículo 6 se lee que ahí se levantó una generación que no conoció al Señor, ni lo que Él había hecho. Y dice que ellos lo olvidaron, porque se volvieron hacia todos los ídolos de la tierra. Usemos Isaías 44 por un minuto, y digamos que siguieron todas las mentiras en la tierra. Y en el resto del pasaje dice que Dios entonces levantó enemigos de todos los contornos y que cuando Israel salió a pelear, el pasaje dice que fueron vencidos. Y termina en el versículo 15 que dice que tuvieron una gran aflicción. ¿Por qué? Porque habían olvidado a Dios. Eso es historia. Ahora, Dios nos ha dado muchísimas piedras conmemorativas. Su tarea puede ser contestar la pregunta: ¿por qué ordenó Dios a los hijos de Israel llevar borlas? No lo contestaré ahora, lo haré más tarde. La festividad de la Pascua. ¿Por qué se instituyó la festividad pascual? Para que recordaran ¿Para recordar qué? la liberación de Dios. La liberación de Dios. ¿Cuándo los que le fueron fieles pusieron sangre de cordero en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas? Según la promesa de Dios, el ángel de la muerte pasó sobre ellos y ellos entonces debían observar esa festividad todos los años para que no olvidaran lo que Dios había hecho. Casi todas las festividades que Dios instituyó eran para recordar, y era para recordar ese acto providencial de Dios hasta que el Cordero Pascual viniera. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que no solo olvidamos lo que deberíamos recordar, sino que seguimos recordando lo que se supone que olvidemos. ¿No les sorprende esto? ¿Qué nos dice Dios que olvidemos?
¿Qué es lo que 1 de Corintios 13 dice acerca del amor? Que no guarda recuerdos de lo malo. ¿Qué significa? Olvídenlo. ¿Qué hacemos? Recordarlo. Pablo dice, todas esas cosas las tengo por basura. ¿Qué cosas decía que consideraba basura? Todo de lo que se jactaba. Tal vez debamos olvidar todo de lo que nos jactamos. Tenemos la tendencia a recordarlo. Tenemos la tendencia a olvidar lo que tenemos el deber de recordar. Y a recordar lo que tenemos el deber de olvidar. Este asunto de la historia es importante. ¿Cuán importante es? Bien que un par de nuestros expertos contesten esa pregunta. La importancia de conocer la historia es que uno se da cuenta de que este es el recipiente de una tradición, de que el mundo no empezó con uno mismo, ni termina con uno mismo. La ignorancia de la historia tiene el efecto de que la gente no piensa ni siquiera en sus propias vidas en términos históricos. Sin la historia, nada tiene significado. La gente no entiende que la vida es una biografía y no se dan cuenta de que lo que ellos han hecho antes en sus vidas tiene un gran impacto en lo que les pase después. No nos interesa el pasado, la historia es una tontería, como dijo Henry Ford. Y muchos cristianos tienen una visión abominable del pasado. Si vemos las Escrituras, hay un tremendo énfasis en recordar muy bien. Es una de las palabras clave en el libro del Deuteronomio. Recuerden el camino recorrido, porque es la fuente 1 de gratitud y 2 de obediencia. Una vez le pregunté a un joven que cuándo había sido la Segunda Guerra Mundial, y lo pensó por un tiempo y dijo, en el siglo XVIII, y quedé muy impresionado, en serio. Pensé que había sido una respuesta muy buena porque significaba que él entendió que había otro siglo distinto al que él estaba viviendo. Piensen que esto es después de 11 años de educación obligatoria. Si no se tiene un cierto conocimiento de la historia, entonces de hecho no se puede entender nada sobre el mundo moderno. De dónde hemos venido, el pasado y la historia son la clave de quiénes somos y de dónde somos. Y aquellos que no conocen la historia no tienen sentido de identidad ni sentido de sabiduría cuando exploran a dónde irán. Estamos perdidos en la historia, tanto en términos de identidad como en términos de sabiduría y de cómo avanzar. Es interesante. Al comenzar a destruir el sentido de pertenencia a una larga historia, cuando todo se trata de usted, entonces se pierde toda conexión con la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Al hacer esta pregunta, se tiene la sensación de que no conocemos el significado de la vida. Preguntemos a nuestros amigos. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿De la vida? Es otra gran pregunta. ¿El significado de mi vida? No sé cuál es el significado de mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Eso lo sé. ¿Qué significa? No lo sé. El significado de la vida creo que hay que definirlo por partes. Yo no sé. Yo no sé. Aún ando perdido. El significado de la vida es una pregunta fácil. Los filósofos a través de las edades han buscado el significado de la vida y la ironía de ello es que sabemos fácilmente la respuesta. Como cristianos. El significado de la vida para mí es hacer que mi vida valga algo, tomar decisiones que, usted sabe, tengan que ver con ir al cielo. No creo que haya un significado de la vida. El significado de la vida es inmortalidad. Creo que el significado de la vida está basado en la premisa de que el sumo propósito de Dios es glorificarse a sí mismo. Así que conforme vivimos debemos encontrar esa cosa o par de cosas para las que Dios claramente nos ha predispuesto y ofrecérselas y hacerlo lo mejor que podamos. Y Él entonces usará eso para su gloria. Nuestro propósito en la vida es disfrutar lo que Él nos ha dado y llevarle tanta gloria como sea posible. Sé lo que estoy haciendo, pero no les podría decir por qué. Es una pregunta filosófica y yo no soy filósofo. Lo que significa la vida y las cosas vivas, ya saben. En principio diría que poder respirar y comer y cosas como esas. No sé cuál es el significado de la vida. Creo que solo la vives. Vives la vida como quieres. Entre el tiempo de nacer y el de morir,
Aquí estoy, aquí estamos. Sin remordimiento, solo pásenla muy bien. Hablando en general, creo que el propósito, el significado de la vida es amar y ser amado. Creo que la vida es para ser apreciada y es para reír, sonreír y pasear con personas con las que se pase un buen rato. Significa para mí que tengo un propósito aquí y que hay un pago final que no es un accidente. Soy de los que se alegran de no saber el significado de la vida. He tenido muchas discusiones sobre esto y he llegado a la conclusión de que no hay un significado, pero me gusta así porque eso significa que puedes hacer cualquier cosa y si haces algo que mejore al mundo es grandioso porque ayuda a la gente que te rodea. Pero si decides vivir tu vida haciendo cosas para ti mismo, es tu vida y se acabó y no la malgastaste. Creo que aquí en la tierra se puede crear la gloria o crear el infierno. Así que no me preocupa mucho lo que pasa después de la vida, pero quiero concentrarme en lo que estoy ayudando a crear aquí, en esta vida. Porque una vez muertos... A todos nos van a comer esos pequeños gusanitos. Se acabó el juego. Si el significado de la vida empieza con ustedes, la respuesta es superficial. No hay mucho más que decir excepto que vives y luego mueres, que nos comerán los gusanos, y se acabó. Y yo les expondría que eso viene de una desconexión con la perspectiva de Dios sobre la historia. Eso tratamos de hacer, y por eso Dios nos dio un mandato a recordar. Vamos a ver Deuteronomio solo por un minuto. Este pasaje, pienso, está escrito para esta cultura, así como fue escrito para ellos. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viniste como esclavo. Él les recuerda sus hechos poderosos. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses, sigues a otras mentiras, para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. ¿Trabajó el Señor de manera providencial en otras naciones antes que Israel? Sí. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso, a menos que creamos que la destrucción de una nación viene de algún modo centrada en la marcha de las botas militares por la tierra. Permítanme recordarles a Amos. Llegará un día, dice Dios, cuando traiga el hambre a la tierra, pero no será un hambre de comida y agua, no será una hambruna, ni devastación física, pero sí hambre de escuchar la palabra del Señor. Hambre de oír la verdad. Todos correrán de aquí para allá buscando la palabra, la verdad, pero no la encontrarán. Esa es la imagen de una nación que ha sido destruida. Y lo que hay que hacer es examinar gran parte de la civilización occidental y verán las naciones que están destruidas. La luz es removida. Olvidando, recordando la historia. ¿Lo ínfimo? No. Lo más grande. Y por eso vemos esa gran batalla sobre esta área y que estalla a nuestro alrededor. ¿Y cuál es la batalla? Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos la batalla como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque la batalla no es en fosos ni castillos. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Y qué son esas fortalezas? Ya las hemos visto antes. Destruimos argumentos y toda altivez que hace que se levanta en contra de el conocimiento de Dios. Es la batalla cósmica otra vez.
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. H.G. Wells nos muestra un retrato de Dios. Él habla de Dios como el director de una película. De repente la protagonista brinca y tropieza y golpea la mesa, y esta golpea una lámpara, y la lámpara cae e incendia las cortinas. Y Dios está detrás gritando, ¡corte! Pero no la puede parar porque la película es destruida ante él. Y él corre de aquí para allá tratando de imponer el orden y no puede. Ese es el retrato de Dios de H.G. Wells. Pero ¿qué muestra la Escritura? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la joya que vemos en esta cueva cuando vemos este asunto de tiempo e historia? Salmo 33. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. ¿Entienden por qué? ¿Es que nosotros somos el pueblo de la esperanza? William, si estuviera confiando en mi capacidad de arrancar materia, estaría sin esperanza. Aquí hay uno que no es fácil. El pasaje en su comienzo. Pedro en su discurso después que el Espíritu de Dios en Pentecostés había bajado, y él comienza a orar diciendo, ¡oh, soberano Señor! En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Eso nos lleva a veces hacia algunas cosas difíciles, fijándonos en esta joya, en la cueva, y estamos viendo la realidad de que Dios es soberano, que es Él quien está en control. ¿Mi problema con eso? Quiero estar en control. Que sea mi libreto el que se use. Hay una historia que se cuenta. Les recomiendo que lean todo el capítulo 22 de Reyes. Voy a parafrasearlo para ustedes. ¿Ustedes recuerdan a Josafat? Josafat estaba reinando, y él se reunió con Acab, quien también estaba reinando, y Acab le habló a Josafat de salir a combatir contra los sirios. Y ellos concuerdan, pero Josafat dice, ya saben, necesitamos tener un profeta del Señor que venga y nos diga si no debemos hacerlo. Así que Acab trae a quien parecen ser sus profetas. Ellos entran y dicen, ustedes tendrán éxito, háganlo. Es todo suyo. Y Josafat lo reconoce, estos no son profetas del Señor. Y él dice, no hay ningún profeta del Señor. Y Acab dice, sí hay uno, pero lo odio porque él nunca dice nada bueno acerca de mí. Tráiganmelo. De todos modos, Micaías entra y es una gran anécdota, la deben leer. Pero Micaías le dice a Acab, tú no volverás de esa batalla. Y por supuesto Acab lo encerró en prisión. Ahora es muy gracioso porque Acab entonces es casi como si llevara a Josafat aparte y le dijera, ok, Josafat, así es como debemos hacer esto. Cuando entremos en combate, tú llevarás las ropas reales y yo voy a ir disfrazado. Y por alguna razón Josafat dice, ok. Así que van a combatir y el enemigo dice, nuestro blanco será el rey de Israel. Y se lanzan sobre el único con los ropajes reales y averiguan que no es el rey de Israel, sino Josafat. Y las escrituras dicen esto. Alguien tomó una flecha y la dispara al azar según dicen las escrituras. Y la flecha se fue por los aires y se metió justo en las junturas de la armadura de Acab. Y Acab muere. ¿Es eso solo azar? No. Dios es probado en varios sentidos, en un solo sentido, por la palabra profética. ¿Es porque Dios conoce las probabilidades? Bien. No, sino porque es parte de su plan, parte de su propósito. ¿Cómo encajamos en eso? Ah, sí, hay un misterio. En cierto grado podríamos decir que es una paradoja, pero hay muchas paradojas. ¿O no las hay?
Jesús dice, quien quiere ser primero, debe ser último. Cuando soy débil, soy fuerte. Ellos ven, pero aún así son ciegos. Usted es rico, pero es pobre. Está vivo, sin embargo, está muerto. Si quiere vivir, debe morir. Y aquí estamos juntos. Cuando miramos en esta joya en la cueva, la verdad es que usted y yo hemos sido creados como agentes libres. Y que somos conforme a esta soberanía de Dios. Esta es la visión providencial de la historia, que tiene un principio, que tiene un final. Y en la realidad del tejido y la trama del tiempo, Dios vino al mundo y murió por nosotros. Y en algún sitio de esta cronología existimos hoy, pero no estamos perdidos en este mar sin puerto alguno. La Escritura es clara en que tenemos el consuelo de saber que estamos bajo este control soberano de Dios. Uno de los autores principales del posmodernismo, Lyotard, dice, simplificando al extremo, defino posmodernismo como la incredulidad hacia las metanarrativas, un ataque a la naturaleza de Dios. Debería sorprendernos que una de las grandes corrientes de la cosmovisión filosófica que hoy se extiende en nuestros países tenga como uno de sus principios básicos que no existe una historia mayor. ¿Qué es una metanarrativa? Un posmodernista diría, una metanarrativa es cualquier historia más allá de la historia que pretende dar una explicación englobante de cualquier cosa, especialmente una historia multiabarcadora de la historia y la vida en un intento por legitimar alguna versión de la verdad. Por eso la metanarrativa en el posmodernismo es un anatema. Queremos vivir en nuestra historia. El posmodernismo es un conjunto de ideas que sustituyeron al modernismo, otro conjunto de ideas que ha tratado de reemplazar la fe cristiana y la judía. El Apocalipsis creó una base para entender al mundo, y el modernismo añadió la razón sobre el Apocalipsis, pero el posmodernismo rechaza ambos. La fe cristiana cree en Dios, la humanidad, la razón, el progreso. Ahora, mucho de este modernismo cree, pero sin Dios. La razón sin Dios, la humanidad sin Dios, el progreso sin Dios. Después de cruzar por el periodo de los racionalistas, y luego el de los empíricos, y el de los existencialistas, los racionalistas se preocuparon por la mente y la verdad, los empíricos por la ciencia y la verdad, los existencialistas por el sentimiento, la emoción y la verdad. El posmodernista llega y los derriba. El posmodernismo sugiere que cada uno cuente su propia historia, que no hay una verdadera metanarrativa. Para explicar las cosas, no hay un método de la verdad lo bastante perdurable para darnos una base satisfactoria y fundamental para entender nuestras vidas. Esta es la batalla que se libra alrededor nuestro. La verdad de Dios, la historia es en verdad su historia. La idea de servir a un Dios que es providencial, un Dios que es soberano. ¿Qué es lo opuesto a esto? No hay una historia más allá de la historia. La historia es una herramienta que podemos usar. Meditemos en esa gran historia de Dios un minuto. Hace unos años, mi padre, como regalo de Navidad, dio a sus hijos, de los que soy uno, un regalo de Navidad maravilloso. Él, con sus propias manos, nos había armado un álbum de fotos, y al comienzo él dijo, Del, esto es tu vida, tu familia y tu historia, en la forma de un libro de fotos, y fue un regalo increíble. Escribió encima de cada foto y aún más, pero fue un regalo maravilloso. Y hay retratos aquí que son muy raros. Una de las maravillas sobre un álbum de fotos es que hay una historia detrás de cada una de ellas. Esta es una foto que mi padre puso ahí y dice, es de él entrenando a su pony. Y la que sigue es otra foto que dice, el pony de Dell entrenándolo a él. Y aquí hay una foto que creí que nunca había visto antes, pero tan pronto como la vi, muchos recuerdos llegaron a mi mente.
Ese fue un momento increíble cuando mi padre y yo cabalgábamos hasta uno de los lagos en Idaho y ahí nos sucedió algo gracioso. Los álbumes de fotografía son increíbles, ¿no es cierto? Porque están llenos de todas esas historias que cuando las ponemos juntas, tejen unidas los hechos de nuestra vida y pienso que si nos devolvemos lo suficiente y seguir el hilo de mi vida y los hilos de sus vidas, todas se juntarían en algún lugar. Tal vez tengamos que volver a Noé, ¿no creen? La gran historia de Dios. La historia más grande. ¿Saben qué es miopía? ¿Qué es miopía entonces? Que es corto de vista. Corto de vista, ¿qué significa? Que muy de cerca puedes ver bien las cosas, Que puedes ver bien de cerca. pero que no puedes ver a lo lejos. No puedes ver bien las cosas lejanas. Eso es correcto. Soy de vista corta. Tengo miopía. Estoy usando lentes de contacto ahora. Si no los estuviera usando, a algunos los vería chistosos. Algunos los veo chistosos aún ahora. Ellos son para corregir mi miopía. Creo que todos sufrimos de una miopía natural. Creo que tendemos a ver nuestra vida muy bien, pero perdemos de vista la historia más allá, la de Dios. Dios tiene un gran álbum de fotos y a través de su álbum tenemos historias. Historias increíbles, y la mayoría de ellas son sobre personas que fueron capturadas en la historia más grande de Dios o en su pequeña historia. Eva fue capturada en su pequeña historia. Eso es de lo que se habla en Hebreos, ¿no es así? De todos los que no fueron capturados en su pequeña historia, sino por la gran historia de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El Señor dijo a la serpiente: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. El Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu familia. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces Dios le dijo a Noé: yo establezco mi pacto con vosotros. El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, a la tierra que te mostraré. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Faraón le dijo a José: ves, yo te he puesto sobre de toda la tierra de Egipto. Y cuando el niño creció, lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés. Ve a Faraón y di: el Señor dice así: deja ir a mi pueblo. Y el Señor fue ante ellos de día en una columna de nube, y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y David tuvo éxito en todo lo que él hizo, por cuanto el Señor estaba con él. Estableceré el trono de su reino por siempre. Yo intento construir una casa para el nombre del Señor mi Dios, como el Señor dijo a David mi padre. Él capturó en Babilonia a los que habían escapado de la espada. Así Judá fue tomado en el exilio. La Virgen concebirá y cargará un hijo, y ella le llamará Emmanuel, el único justo. Mi siervo hará mucho para ser considerado justo y soportará sus iniquidades. Y ella dio a luz a su primogénito y lo acostó en un pesebre. Los hombres sabios, reyes magos del este, llegaron a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está quien ha nacido rey de los judíos? Desde ese tiempo Jesús empezó a predicar diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Y él sanó a muchos que tenían varias enfermedades y arrojó a muchos demonios. Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que él debería ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. Y Jesús les dijo: toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada. Vayan adelante y hagan discípulos de todas las naciones. Los bautizarán en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él los bendijo, él se despidió de ellos y fue elevado a los cielos.
y lenguas de fuego aparecieron sobre ellos, y descansaron en cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ahí ese día se agregó a cerca de 3,000 almas. Y al caer al suelo él oyó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pero yo no estoy avergonzado del Evangelio. Para ello es el poder de Dios, para la salvación a todos quienes creen, primero al judío y también al griego. Miré y allí ante mí estaba una gran multitud que nadie podría contar, de cada nación, tribu, gente e idioma. En verdad vendré pronto. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Qué cosa gloriosa es ser atrapado en la gran historia de la gloria de Dios. Puede que estén familiarizados con Los Peregrinos. Esta es una de mis pinturas favoritas. Se llama El regreso del Mayflower. Quizás recuerden la historia. Huyeron a América a causa de la persecución y fue un esfuerzo para cambiar de lugar la iglesia. Era un grupo religioso. En un momento, muchos de ellos empezaron con la sensación de que Dios los llamaba a América, para la gloria de Dios, para el adelanto de su reino, como se lee. Y estaban convencidos. Por suerte no desembarcaron donde se suponía que debían hacerlo y fueron arrastrados hacia el norte hasta un paraje muy agreste, y el capitán Jones, quien se supone que los desembarcaría del Mayflower y se regresaría, dejó el barco anclado en la bahía. Las mujeres se abrigaban en el interior del barco en las noches tempestuosas y comenzaron a morir. ¡Qué diciembre! Supongamos que este es el grupo, no es tan grande como el de los peregrinos, pero supongamos que es el grupo. Ese diciembre de todo nuestro grupo, mueren 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muertos. El siguiente mes, más muertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más. Al inicio de la primavera había 47 tumbas en la colina. El capitán fue a verlos y les imploró que regresaran. Les dijo: están muriendo. Todos morirán aquí. Tenemos suficientes provisiones para regresar. Deben volver conmigo. Ni uno de ellos quiso. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que Dios los llamó. Bradford escribió de ellos, pero estas cosas no los desanimaron, aunque a veces los preocupaban, porque sus deseos estaban fijos en los caminos de Dios y en disfrutar sus decretos. Ellos descansaron en su providencia y sabían a quién le habían creído. Ellos sabían en quién creyeron y se apoyaban sobre ellos mismos, sobre su historia. No. Bradford escribió: por último, pero no menos importante, los peregrinos se alegraban con gran esperanza y afán interno de poner buenos cimientos o avanzar hacia esto para la propagación y el avance del Evangelio del Reino de Cristo en remotas partes del mundo, aunque ellos fueran peldaños a otros en el desempeño de este gran trabajo. Ustedes no podrán llevar adelante esta clase de perspectivas si no se pierden en la historia más grande de Dios. Ellos se alegraban con gran esperanza y afán interno de colocar, ¿qué? Buenos cimientos. No se trata de mí. Aunque ellos fueran peldaños, ustedes nunca serán peldaños. A menos que sean atrapados en la historia más grande. Pero si somos capturados en la historia más grande de Dios, si nos vemos a nosotros mismos como la Escritura nos describe, no solo Dios, sino nosotros, si nos vemos como parte de su gran historia, de algún modo mi libreto parece menguar y no ser decisivo, excepto
por el rol que Dios me encargó desempeñar. Oh Padre, que se pueda decir de nosotros que no somos un pueblo que esté interesado en hacer su propia historia. Que comenzamos a entender lo que significa cuando nos dijiste que si queremos vivir, debemos morir a nosotros mismos. Oh Padre, permite que sea la característica de tu pueblo. Que no se trata de mí, se trata de ti. Ah, la alegría, la paz, la satisfacción y la gloria que vienen por vivir tu historia. Que así sea. En el nombre de Jesús, amén. Amén.